sistema nervioso periférico. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan reconocer clínicamente un cuadro que corresponda a una patología de sistema nervioso periférico y pueda solicitar los exámenes auxiliares correspondientes e iniciar un tratamiento temprano. Siempre en medicina a lo que debemos tender es a que el paciente quede con lo menos de secuela neurológica, ¿no? En la patología neurológica, generalmente, si es de tipo central o periférico, puede haber una secuela y nadie quiere quedar con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es ese, que se reconozca la patología del sistema nervioso periférico para actuar rápidamente, tanto en relación a la toma de exámenes como a la instauración de un tratamiento temprano. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que se refiere al sistema nervioso periférico, considerando el nervio periférico, que son los nervios que salen a lo largo de la médula espinal y por las raíces. Vamos a rápidamente ver la patología del músculo, que es a dónde se inserta el nervio periférico en ese músculo para darle la actividad la función que necesita, y la patología de la unión neuromuscular, que es la miastenia gravis. Entonces, esos 3 niveles vamos a revisar. Cuando nos referimos a polineuropatías, nos estamos refiriendo a los nervios periféricos, que se divide la patología del nervio periférico desde diferentes puntos de vista, desde la parte etiológica, desde la localización. Entonces, hay compromiso de nervio periférico que puede ser único, que puede ser múltiple, compromiso de raíces. Entonces, eso va a ir variando. Para ubicarnos, tenemos en este cuadro el sistema nervioso. El sistema nervioso que lo dividimos en el central y el periférico. Nosotros nos vamos a dedicar ahora a la parte, lo que está hacia la derecha, lo periférico, pero sobre todo a nervios raquídeos, porque vamos a tocar nervios craneales de paso en algún tipo de patología. Entonces, recordar que el nervio periférico tiene 2 segmentos, 2 componentes, un componente motor, un componente sensitivo, pero además el nervio está cubierto por una sustancia que es la mielina. Entonces, hay enfermedades que atacan a la cubierta del nervio, a la mielina, y hay cuadros que atacan a la rama sensitiva y otros a la rama motora. Entonces, solo para recordar, la parte axonal, que es la parte central, el cuerpo neuronal, y lo que está de esas cubiertas de color naranja, que son las cubiertas de mielina con sus nódulos o nodos de Ranvier. Entonces, ya refiriéndonos a la patología del nervio periférico, tenemos un síndrome que de hecho lo van a ver en su práctica médica, ya sea de acá en adelante, o cuando estén haciendo internado, o cuando estén haciendo su servicio en las comunidades, y es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de una parálisis flácida aguda. Esta parálisis flácida aguda no tiene un grupo etario predilecto. Puede
afectar a niños, puede afectar a infantes, puede afectar a jóvenes y al adulto mayor. Entonces, no hay una edad de preferencia, es a todos los grupos etarios. ¿Qué hay de común? Que la mayoría de pacientes tiene el antecedente de haber tenido una infección banal del tracto respiratorio, del tracto digestivo. Es decir, el paciente puede empezar con una diarrea o puede empezar con una tos, con rinorrea y luego hacer el cuadro neurológico. Eso es casi en un 70%. El 30% no lo tiene y eso no quiere decir que no es Guillain-Barré, sí es Guillain-Barré también. Entonces, la patogenia que hasta el momento está implicada en este síndrome de Guillain-Barré es la patogenia autoinmune. Entonces, se piensa que ese virus, bacteria que está en el tubo digestivo o en el respiratorio, genera una respuesta autoinmune a distancia y entonces el organismo es atacado y se produce lo que es la desmielinización o el ataque al axón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y a esto tienen que ustedes ponerle atención porque esto es lo que va a permitir que ustedes hagan un diagnóstico temprano. ¿De qué se va a quejar el paciente? El paciente se va a quejar de que le comienza a faltar la fuerza, una debilidad muscular que va a ser simétrica, es decir, empieza en los miembros inferiores y va ascendiendo, sube hasta comprometer las 4 extremidades, dejando al paciente cuadripléjico. Entonces, debilidad muscular simétrica, aguda, progresiva, y alcanza un pico importante hacia las 4 semanas, que esa es la meseta de la enfermedad. Y luego ya el paciente comienza la recuperación en las semanas siguientes. Una cosa importante es que nosotros tengamos que pasar visita a nuestro paciente que tiene un Guillain-Barré y nos vamos a percatar que ese paciente ya está saliendo del cuadro cuando sus reflejos comienzan a aparecer. Entonces, parte del cuadro, aparte de la debilidad muscular, es que debe estar acompañado de arreflexia osteotendinosa. Los reflejos desaparecen. Esta debilidad también suele acompañarse de hipotonía y también puede haber un compromiso del sistema nervioso autónomo. Entonces, fijarnos, puntualizar debilidad muscular aguda, progresiva, acompañada de hipotonía, de arreflexia y también puede haber un compromiso del sistema nervioso autónomo. Otra cosa también importante que ustedes deben haber revisado o pasado en su curso de semiología es la presencia del signo de la Segue. Eso también es importante. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir en qué consiste este signo de la Segue y qué cosa está, cómo se realiza y qué significa, qué implica la presencia de un signo de la Segue? Renzo Abanto. Renzo. Sí, doctora, si no me equivoco era ir levantando poco a poco la pierna y creo que se había dificultad o dolor para ir levantando en un ángulo de 30 o 60 grados más o menos, si se presentaba dolor o dificultad para extender la pierna, levantarla. Creo que era un LASEGE positivo, si no me equivoco. Muy bien, Renzo, muy bien, muy bien. Entonces, la prueba de la SEGE, que es parte del examen neurológico, sobre todo en este caso de pacientes, se realiza con el paciente en decúbito dorsal, está en su cama, extendemos los miembros inferiores y, como dice Renzo, levantamos del plano de la cama unos 30 grados y vamos a despertar un dolor intenso en la parte posterior de las piernas. Este dolor intenso en la parte posterior de las piernas
está indicándonos que la raíz está inflamada. Las raíces nerviosas están inflamadas y esto es parte del cuadro del Guillain-Barré. Muy bien, Renzo. Entonces, debilidad muscular asociada a hipotonía, asociada a reflexia, osteotendinosa, y puede también haber entonces una disfunción autonómica. Siempre hay que estar pendiente que en paciente que tenga un Guillain-Barré, tenga un diagnóstico presuntivo de un Guillain-Barré, hay que estar monitoreando frecuencia cardíaca, presión arterial, por ese tema de la disfunción autonómica. Este síndrome, como sabemos que es conjunto de signos y síntomas, tiene 4 variedades, 4 formas de presentación. La primera, que es la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda, que es la más común. Esta es la que probablemente ustedes vean en algún momento. Este cuadro de polirradiculopatía tiene tiene una frecuencia de presentarse, pero en los últimos 3, 4 años ha habido un repunte, ha habido un poco más de casos de los usuales. Entonces, por eso es que tienen que estar atentos, porque a raíz de esto es que llaman a los neurólogos del Instituto de Ciencias Neurológicas a que vayan a evaluar pacientes cuando estos pacientes pueden tranquilamente ser diagnosticados en su lugar. No hay necesidad de trasladar a personal a que diagnostique esto en provincia. Entonces, eso es lo importante, que ustedes pueden hacer diagnósticos estando afuera, porque el diagnóstico es clínico. Y pueden también estar planteándose los exámenes, y en la medida en lo que puedan hacerlo sin causar daño al paciente, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esta primera forma de polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante es la forma en la que el fenómeno autoinmune va dirigido a la vaina de mielina. Y entonces el paciente va a tener, en la mayoría, como decíamos, más o menos un 70%, la infección previa, y hay una desmielinización que va a variar de sujeto a sujeto, ¿no? De persona a persona. La segunda variedad, que es la neuropatía aguda sensitivo-motor axonal. Aquí ya el tema está dirigido contra el axón. El fenómeno autoinmune se dirige contra el axón y ataca la fibra tanto sensitiva como motora. Esta forma de neuropatía es muy grave porque se instala en horas, a diferencia de la primera, que se instala en días. Esta se instala en horas, tiene componente motor, tiene componente sensitivo, y la respuesta se dirige contra el axón. La tercera variedad es la puramente motora. Esta variedad afecta los casos descritos en los primeros casos que se han descrito, fueron en niños, en el grupo pediátrico, y se presentaban en epidemias de verano. Y aquí sí ya se encontró anticuerpos, miren, como en el 76% de pacientes, contra el Campylobacter jejuni. Y se cree que este es el agente que genera el fenómeno autoinmune. En estos últimos casos que hemos tenido en nuestro país, que se han elevado de los que tenemos usualmente, también se ha encontrado que el Campylobacter jejuni es el agente, digamos, se han encontrado anticuerpos. Y tenemos la última variedad, que se le llama también variedad encefálica. ¿Por qué variedad encefálica? Porque está comprometiendo los nervios craneales. Cuando hablamos de oftalmoplegia, nos estamos refiriendo a la parálisis de los nervios oculomotores, es decir, de los nervios que se encargan del movimiento ocular. Entonces, ya tratándose de un nervio craneal, ya podemos llamar a esta forma encefálica, o también tiene nombre propio, que es el síndrome de Miller-Fisher. ¿Qué lo constituye? La oftalmoplegia,
es decir, la limitación en el movimiento ocular, la ataxia y la arreflexia. Pablo Acho Rojas, ¿recuerdas qué cosa es ataxia? Pablo Acho. ¿Luego se me escucha? Sí, sí te escucho. Cuando estamos hablando de ataxia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque eso es semiología, para que poquito recuerden. Es un trastorno motor, ¿no? Que se caracteriza por falta de coordinación entre los movimientos voluntarios, digamos, de velocidad y precisión, ¿no? Estás por el camino. A ver, recuerda, Pablo, lo motor está, la función motora, es una función de la vía piramidal. Y cuando hablamos de ataxia, nos estamos refiriendo a una alteración en la marcha. A ver, recuerden. Entonces, ataxia es un tema de alteración en la marcha, que se puede deber, pueden ser responsables 3 estructuras anatómicas. El cerebelo, y por eso hay una ataxia cerebelosa, la rama vestibular del octavo nervio, y hay una ataxia vestibular, y los cordones posteriores de la médula, los haces de Golgi-Burdach. Y ahí eso llamamos ataxia sensitiva o ataxia tabética. Entonces, no hay un problema realmente motor. Puede haber un problema de cerebelo, puede haber un problema de la rama vestibular o un problema de cordones posteriores. Entonces, en este caso, esta ataxia va a tener que ver con los nervios y con la parte sensitiva. Entonces, el paciente que tiene síndrome de Miller-Fisher tiene la limitación en los movimientos oculares, la ataxia sensitiva y la arreflexia osteotendinosa. Recuerden siempre que es importante el que encontremos arreflexia para que podamos diagnosticar un problema periférico. Igualmente, como en los casos anteriores, también es desencadenado por una infección del tracto digestivo en este caso, porque se ha encontrado 90% de anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. Entonces, esta forma de presentación del Guillain-Barré está en relación al Campylobacter. Entonces, una vez que ustedes clínicamente han hecho su historia de su paciente y están pensando que este paciente tiene un síndrome de Guillain-Barré de las 4 variedades ya descritas, tienen que plantearse los exámenes de apoyo al diagnóstico. Dentro de los exámenes es importantísimo el examen de la punción lumbar. Cuando hablamos de punción lumbar, ustedes tienen que estar preparados porque en la actualidad ustedes ya tienen que manejar consentimientos informados, lo que no lo hacíamos nosotros antes. Yo tengo ya de ejercicio profesional como 30 y tantos años, entonces en la época en la que comencé, hacíamos las punciones lumbares sin consentimiento. Ahora no, ahora hay un tema médico legal que hay que tenerlo presente, entonces tienen que ustedes hacer que el paciente verificar que tenga su consentimiento informado en la historia y también saber cómo realizar la punción, porque no se van a lanzar a realizar una punción sin saber el procedimiento. Entonces, con esas 2 cosas previas, si ustedes pueden hacerlo, pues lo hacen. Ubicando bien todo cómo es el procedimiento, realizan su punción lumbar y obtienen un líquido cefalorraquídeo cuyos componentes son primero el aspecto externo del líquido, que tiene que ser un líquido cristal de roca, que es el líquido normal.
Este líquido se envía al laboratorio y en el laboratorio nos van a informar las células, la glucosa, las proteínas, todos los elementos que tiene el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que vamos a hallar que nos va a permitir reafirmar nuestro diagnóstico de Guillain-Barré? Que las albúminas estén elevadas en tremenda cantidad, mientras que la celularidad va a estar normal. A eso llamamos líquido disociado o disociación albúmino-citológica. Entonces, el líquido nos tiene que mostrar un aumento importante de proteínas con una celularidad normal. La celularidad en el adulto es normalmente no pasamos de 5 células en el líquido cefalorraquídeo. En el niño podemos llegar hasta 8, 10 tal vez, ¿no? Entonces, esa celularidad se mantiene, pero la proteína aumenta y a eso llamamos líquido disociado. Es importante remarcar que el examen de punción lumbar no lo debemos hacer tan temprano, porque la alteración, esta disociación se consigue a partir del 5º, 6º día de cuadro neurológico. Si el paciente va y está en los primeritos días de cuadro neurológico y hacemos la PL, no vamos a encontrar la alteración y vamos a tener que nuevamente punzar al paciente, lo que es muy molesto, ¿no? Es un examen, un procedimiento invasivo, porque vamos a introducir la aguja de punción lumbar que es gruesa y es doloroso, pues entonces hay que un poquito pensar en el paciente. Entonces, punción lumbar a partir del 5º, 6º día, donde debemos de buscar la disociación albúmino-citológica. ¿Qué otra prueba es importante cuando ya el paciente ya está en su cama, hospitalizado? Es la evaluación electrofisiológica. ¿Qué queremos decir con evaluación electrofisiológica? Con medir la velocidad de conducción del nervio, porque este es un problema de nervio y de raíces. Las raíces se inflaman y se inflama el nervio. Entonces hay que medir la velocidad de conducción del nervio. Los laboratorios de electrofisiología o neurofisiología miden velocidad de conducción motora, miden velocidad de conducción sensitiva y también nos dan el alcance de en cuánto está enlentecida la velocidad de conducción cuando el problema es de mielina. Entonces, enviamos al paciente al laboratorio de electrofisiología o neurofisiología y se mide la velocidad de conducción, la cual va a estar disminuida. Dependiendo si es un problema de mielina, disminuye como en un 60% la velocidad de conducción. Y si no, hay que hacer velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensitiva, y ya los laboratorios tienen sus referencias de cuánto es lo normal y en cuánto está alterado. Entonces, 2 exámenes importantes, la PL, con la finalidad de buscar el líquido disociado y la evaluación neurofisiológica para corroborar ese enlentecimiento de la velocidad de conducción. Una vez que ya estamos frente a nuestro paciente, que ya sabemos que tiene un síndrome de Guillain-Barré, hay que pensar en el tratamiento. El tratamiento hay que dar un marco general a este paciente, un soporte vital, porque este paciente puede desestabilizarse y puede tener algún fallo respiratorio. Entonces tenemos que tener una UCI atenta para poder trasladar al paciente. Hay que monitorear la capacidad vital, hay que hacer fisioterapia respiratoria. Ahora hay terapeutas que se dedican a esta parte, fisioterapeutas a la parte respiratoria, entonces hay que inmediatamente pedir la ayuda, la intervención de la fisioterapia respiratoria, monitorear el ritmo cardíaco, la presión arterial por la disautonomía,
nutrir adecuadamente al paciente y en cuanto se vaya el fenómeno doloroso, porque el paciente tiene dolor en la parte posterior de las piernas, hay que hacerle sus movilizaciones en la cama. Y ya pensar en un tratamiento ya dirigido, que es el tratamiento inmunomodulador. Este tratamiento inmunomodulador está referido a dos tratamientos, valga la redundancia. El primero, que es la plasmaféresis, y la otra alternativa son las inmunoglobulinas endovenosas. Entonces, a raíz de esa elevación de casos que tuvimos hace un par de años, un poco antes de pandemia, entonces se prefiere el uso de inmunoglobulinas endovenosas, que es lo más viable en provincia, porque la plasmaféresis requiere primero de un personal que esté calificado, requiere de una máquina, y trasladar, imagínense, a provincia un equipo de plasmaféresis con un personal que tiene que estar capacitado es bien complicado. Entonces, la plasmaféresis está, digamos, reservada para las ciudades donde los tenemos los equipos. En el instituto tenemos, por ejemplo, equipo de plasmaféresis y personal capacitado. Pero cuando hay estos casos en provincias, no es viable, pues, no es una alternativa viable. Es mejor elegir el uso de inmunoglobulinas. Entonces, estos dos son los tratamientos propuestos. De estas neuropatías que acabamos de revisar, de este síndrome de Guillain-Barré, que tiene relación con un tema autoinmune y que es agudo o subagudo, digamos, pasamos a las neuropatías crónicas, que tienen están referidas a la misma etiopatogenia, que es autoinmune también, pero el cuadro clínico es similar. Va a haber debilidad, va a haber hiporreflexia o reflexia. En este caso sí va a haber un compromiso sensitivo porque va a haber parestesias, alteraciones de la sensibilidad, pero lo que diferencia del cuadro del Guillain-Barré es que esto es crónico. Esto se presenta en semanas, meses o incluso años. Entonces, una buena historia clínica, también demorarnos un poquito, nos va a permitir ubicarnos si estamos frente a lo agudo o frente a lo crónico. Entonces, no olviden que la historia clínica es lo más importante de su práctica. No hay otra cosa que nos conduzca al diagnóstico si no es una buena historia clínica, obviamente incluyendo el examen, ¿no? Entonces, en este caso de neuropatías crónicas, desmielinizantes, también autoinmunes, la clínica es debilidad muscular, simétrica también, proximal, distal, con déficit sensitivo, con ataxia, pero que ya está en relación a otras patologías crónicas que, por ejemplo, son las colagenopatías. Entonces, ya a este paciente tengo que pedirle otro tipo de exámenes, aparte del líquido cefalorraquídeo, de la punción lumbar, donde igualmente debo buscar la disociación albúmino-citológica. Pero aquí sí ya tengo que pedir pruebas para enfermedades del colágeno, para VIH o pensando en un Hodgkin, ya el enfoque es de otra manera. Y también la terapéutica también es diferente, porque en el caso de neuropatías crónicas, la primera alternativa terapéutica es el corticoide, a diferencia de la anterior, que es la plasmaféresis y las inmunoglobulinas. Entonces aquí sí, nuestra primera opción es dar al paciente corticoides. En segunda opción, inmunoglobulinas, y reservamos la plasmaféresis cuando ya no hay respuesta a inmunoglobulinas. Tenemos otro grupo de neuropatías metabólicas adquiridas que están en relación
que son secundarias a compromiso de órganos como el riñón, como el hígado o como la tiroides. Entonces, en el marco de una insuficiencia renal, el paciente puede hacer una polineuropatía, ¿no? Y tener una polineuropatía con componente motor, con componente sensitivo. También en el marco de una afección hepática, el paciente también puede tener algún compromiso, por ejemplo, en hepatitis viral aguda, el paciente puede tener un síndrome de Guillain-Barré. En hepatitis viral crónica, una neuropatía ya por otro mecanismo que es una vasculopatía. Y en la cirrosis también puede dar una neuropatía sensitiva crónica atáxica. La tiroides también puede afectar y puede generar un problema de neuropatía en los casos de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente llega por su problema de nervios periféricos y por ahí descubrimos que el paciente era hipotiroideo y su cuadro iba subclínico. No se había percatado que era hipotiroideo. Sin embargo, la estrella de estos problemas metabólicos es la diabetes. La neuropatía diabética, que es la más frecuente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está cada vez, hay mayor cantidad de casos, se asocia a un tema de edad, se asocia a un tema de hipertensión. Entonces, si la persona es de edad avanzada, si la persona es diabética y es hipertensa, obviamente que la neuropatía se le va a presentar con mayor facilidad. La diabetes afecta a la persona de diferente manera. Y una de las formas clínicas más frecuentes es la polineuropatía simétrica distal sensitiva o sensitivo-motora. Para resumir, esta polineuropatía afecta a manos y pies. Esa es la más común en el diabético. Y no es raro que ustedes vayan a ver pacientes que tienen sus miembros inferiores de coloración oscura, la parte distal, el pie oscuro, no tienen sensibilidad. O examinamos al paciente y va a tener una sensibilidad disminuida a nivel de pies y manos. Y por eso que a esta neuropatía se le llama comúnmente neuropatía en guante y calcetín, porque el paciente va a tener la sensibilidad disminuida en las manos y en los pies. Acompañado siempre, acuérdense, de reflejos disminuidos o abolidos. Ese es Otra de las formas que afecta al diabético es la autonómica. No es raro encontrar que los diabéticos puedan tener hipotensiones posturales, pueden hacer infartos de miocardio, problemas geniturinarios, problemas gastrointestinales. Ese es lo que llamamos la neuropatía autonómica. Más rara, menos frecuente es la neuropatía motora proximal, donde el paciente va a tener afección de uno de los miembros inferiores y que va acompañado de disminución de los reflejos. Arreflexia rotuliana, empieza con un dolor a nivel lumbar y luego ya se afecta la parte motora y la parte sensitiva de ese miembro, de uno de los dos miembros inferiores. Esto es menos común. Y la cuarta forma de afectación del diabético es de la forma de mononeuropatía focal. Entonces, los nervios pueden quedar atrapados a nivel de la mano, el mediano, por ejemplo, o el cubital a nivel del codo, o el peroneo a nivel de la pierna, de la parte externa de los miembros inferiores, pero también pueden ser afectados los nervios craneales. Entonces, no es raro que venga un diabético indicando que se le ha caído el párpado. Entonces hay una ptosis palpebral
y ahí el paciente debemos de hacer el diagnóstico de una neuropatía del tercer nervio. Tampoco no es raro que el paciente diabético venga con una asimetría facial. El séptimo nervio también puede comprometerse y el diabético presentar una parálisis facial periférica. Entonces, estas son las formas en que el diabético puede ser afectado. ¿Qué debemos hacer? Medir la velocidad de conducción. En el caso de la primera variedad de esa polineuropatía en guante y calcetín, hay que medir la velocidad de conducción del nervio sensitivo y motor. Y corregir lo principal, que es el control de la glicemia. El paciente, cuando está mal manejado, entonces ahí es donde se le complica o tiene pues las otras temas asociados de la hipertensión arterial, en fin. Entonces, el control de la glicemia como parte del tratamiento, y como hay el fenómeno doloroso en las piernas, hay que hacer uso de analgésicos. Y los analgésicos tenemos que ir del menos al más. Entonces hay que empezar por analgésicos como el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, y pasar por amitriptilina, carbamazepina, y ya cuando el caso ya es amerita, pues vamos a tener que dar gabapentina, que eso es lo que usamos últimamente, cada uno con efectos colaterales, que como tienen todos los medicamentos. Pasamos a otro grupo de neuropatías que son debidas a temas nutricionales. Entonces, no es raro que personas tengan déficit de vitamina B12, eso está ahora muy en boga, muy común. Entonces, como parte del protocolo del estudio de neuropatía, siempre hay que tomar un dosaje de vitamina B12, porque las personas adultas mayores ya no absorben bien y entonces pueden tener esta patología por un tema de absorción. Entonces, es parte del protocolo hacer un dosaje de vitamina B12. O gente joven que se somete a dietas muy estrictas, entonces puede hacer una deficiencia de B12 y esto generar una neuropatía. Esto corroborado, los niveles bajos, hay que administrar vitamina B12 y el paciente puede mejorar. También puede haber un déficit de ácido fólico. En el caso de, si ya hablamos de patologías neurológicas, los pacientes con epilepsia debemos administrar un medicamento que es la difenilidantoína, que es un anticonvulsivo. Este medicamento hay que darlo por años. Entonces, el tratamiento crónico con esta medicina puede dar un déficit de ácido fólico y generar una neuropatía. Y la B6, el déficit de B6, que también se puede presentar en relación a una enfermedad que también está galopante, que es la TBC. La tuberculosis, que como parte del tratamiento hacemos uso de la isoniazida y que puede generar un déficit de B6 y el paciente hacer un compromiso de nervio periférico. Entonces, en estos dos últimos casos se indica dar un suplemento al tratamiento de fondo anticonvulsivo o antituberculoso, dar una terapia preventiva con la vitamina correspondiente. Este otro grupo de tóxicas, vamos a referirnos solamente a la neuropatía por plomo, que la tenemos un poco cerca, por el Callao, por los sitios donde están las fábricas y emanan esos metales, o el paciente puede presentar una neuropatía motora en extremidades superiores, que va a dar una parálisis radial bilateral. Entonces, hay poblaciones, ya con el crecimiento de la ciudad, pues las poblaciones, las fábricas han quedado dentro de la zona urbana y puede darse, o también que la persona
trabaje pues en algún laboratorio, esté expuesta a algún tóxico y puede presentar esta neuropatía. En niños pequeños, puede haber una encefalopatía por plomo y hay que siempre hacer dosajes de plomo en sangre. Este grupo de neuropatía por fármacos, solamente referirnos a la nitrofurantoína, que es un medicamento que lo usamos todavía para infecciones digestivas. En la población pediátrica lo usamos para infecciones digestivas, infecciones urinarias, y que hay que recordar que también puede dar una polineuropatía mixta, sensitivo-motora. En el caso de las neuropatías infecciosas, destacamos la producida por el VIH, que es generalmente se presenta en pacientes en estadios avanzados, lamentablemente. Va a ser asintomática, predominantemente sensitiva, y puede dar formas de presentación. La polineuropatía simétrica distal a predominio sensitivo, que es la que es más frecuente, que ocurre en estadio avanzado, y donde el paciente pues va a tener dolores a nivel de la planta de los pies, dolores tipo ardor. No hay un compromiso motor muy importante, pero sí sensitivo. Y lo único que damos, pues tenemos que dar tratamiento sintomático. La otra variedad, que es la polirradiculoneuropatía desmielinizante, que se produce en etapa temprana del paciente con VIH, o también en la etapa de la seroconversión. Y la mononeuritis múltiple, que ocurre en fase sintomática temprana, donde el paciente puede tener hoy día un compromiso de un nervio de la pierna derecha, de acá a 2-3 días un compromiso del miembro superior izquierdo, y así sucesivamente. A eso se le llama mononeuritis múltiple, es decir, los nervios van comprometiéndose alternadamente. Y la última, que es la polirradiculopatía progresiva, que va asociada, además, el paciente del VIH va a tener un compromiso por el citomegalovirus, y esto es una fase avanzada, es un cuadro muy doloroso, porque toma en la región lumbar, afecta a uno de los miembros. Entonces, esta ya es una etapa ya tarde. La lepra no la vamos a considerar. Y hay otro grupo de neuropatías por cuestiones mecánicas, por atrapamiento. Y no es raro el síndrome de túnel del carpo, es bastante común en el sexo femenino, que se produce cuando el nervio mediano se comprime a nivel de la muñeca. Es lógico que las mujeres, como amas de casa, tienen una función excesiva, ¿no? Por sus tareas, y esto ocasiona compresión o isquemia del nervio mediano. ¿Qué tiene la persona? Tiene sensación de tumefacción, que los miembros superiores están hinchados, que tienen sensación de frialdad. Puede ser unilateral o bilateral. Entonces, ¿qué debemos hacer? Generalmente es en periodo nocturno o al despertar. ¿Qué se tiene que hacer? Medir la velocidad de conducción, y se indica reposo de la articulación. Se pone unas férulas en la mano con la finalidad de que esa articulación quede inmovilizada. Y eso puede pasar. Si no ocurre, hay que realizar una infiltración con corticoides, y si esto no cede, ya reservamos el tratamiento quirúrgico, que consiste en aperturar la muñeca para liberar al nervio de esa presión. Otro nervio que se puede comprimir es el cubital. El cubital puede comprimirse a nivel del codo, y hay personas que pueden tener artrosis, un fenómeno de artrosis, de crecimiento del hueso,
de la articulación y eso cubrir al nervio que está pasando por ese canal, ¿no? Entonces, en esos casos también hay correcciones quirúrgicas o a veces puede ocurrir cuando uno se queda mal dormido y se apoya en el codo y puede hacer una mononeuropatía del cubital, pero transitoria, ¿no? Se corrige los hábitos y no hay problema. Entonces, hemos hecho un recorrido de la patología del nervio periférico, pasando por enfermedades autoinmunes, pasando por enfermedades metabólicas, nutricionales, por cuestiones infecciosas como el VIH, por temas mecánicos. Y ahora revisamos rápidamente el cuadro del músculo. Entonces, este nervio recorre y se dirige y se inserta en un grupo muscular. Este grupo muscular hace la función que tiene que hacer. La enfermedad del músculo se llama distrofia muscular. Entonces, vamos a hablar de la distrofia muscular para referirnos a un grupo de enfermedades que son de carácter hereditario, que tienen un curso progresivo, es decir, van avanzando, que ocasionan debilidad, también como el problema del nervio periférico, pero que hace la diferencia que aquí el músculo está disminuido de volumen y a eso se llama amiotrofia. Entonces, disminución del volumen del músculo. Estas distrofias musculares se clasifican dependiendo de la zona que está comprometida. Pueden ser distrofias musculares que afectan a la cintura escapular, pueden ser aquellas que afectan a la zona pélvica o también a la parte facial. Entonces, distrofia muscular que va a depender de dónde esté localizado. Estas distrofias musculares pueden presentarse a lo largo de toda la vida, desde que el niño nace, o sea, no, lo hereditario no quiere decir que se presente desde el nacimiento, no necesariamente. Puede ser a lo largo de toda nuestra vida, desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia, incluso la edad adulta. Entonces, la distrofia muscular, carácter hereditario, progresivo, da debilidad, es decir, falta de fuerza, pero además está disminuido el volumen del músculo. Va a haber una amiotrofia. ¿Qué otra cosa debemos remarcar en el diagnóstico? Que esta debilidad no va a ir acompañada de nada sensitivo, porque aquí es masa muscular, fibra muscular. Aquí no va a haber ningún compromiso de sensibilidad. Y el problema empieza de adentro hacia afuera. Es una debilidad muscular que va a empezar en las zonas proximales, es decir, el paciente lo que va a tener dificultad es de elevar los brazos. No va a tener dificultad de agarrar la taza, de escribir. No, tiene dificultad que va a empezar con la elevación de los brazos. No puede elevar los brazos. Viene de la parte proximal. Va a iniciarse en la zona proximal. La atrofia muscular o amiotrofia, los reflejos en este caso van a estar presentes. Entonces, eso va a hacer diferencia con los nervios periféricos, donde el reflejo está abolido. Entonces, reflejo presente. Y ya el diagnóstico lo vamos a hacer teniendo en cuenta dónde está distribuida este déficit, a qué edad empezó, cómo está evolucionando y qué otras alteraciones están asociadas. Es importantísimo, entonces, en estas distrofias musculares, establecer un patrón de herencia, pues, ¿no? Porque estas enfermedades son de carácter hereditario y hay que ver para poder orientar a la familia.
Entonces, ante la presunción diagnóstica de un problema de distrofia muscular, debemos de también plantearnos exámenes de laboratorio. Y aquí es importantísimo el dosaje de las enzimas musculares que van a estar elevadas. Estas enzimas musculares se hace un dosaje en sangre y vamos a corroborar que esto está elevado. Para completar el estudio debemos de igual hacer una evaluación neurofisiológica, medir la velocidad de conducción, que va a estar normal, obviamente, pero sí parte de esta evaluación neurofisiológica es el ver la cantidad de fibra muscular que tiene el paciente, ¿no? Y eso se ve también en esta evaluación neurofisiológica, donde la amplitud del potencial motor va a estar reducido. Debemos de completar a veces con biopsias, porque muchas veces el diagnóstico clínico no llegamos a un diagnóstico clínico y debemos hacer una biopsia para tener un diagnóstico ya más preciso. Estudios genéticos, ni hablar, y evaluar también otras funciones como la función respiratoria y la función cardiológica, que a veces también se compromete esa musculatura, la musculatura respiratoria y la musculatura cardíaca. De más está decir que no hay un tratamiento etiológico, porque esto es un tema genético, hereditario. Entonces aquí hay que valerse de un equipo multidisciplinario donde intervenga pues el cirujano, intervenga el ortopedista, el fisioterapeuta y el neurólogo también. Porque el paciente lo que va a hacer es, como es un problema crónico y que va a ir aumentando, va a tener alteraciones en sus articulaciones, va a tener que ponerse alguna prótesis o hacerle algún tipo de cirugía. Solamente el tratamiento farmacológico lo reservamos para un tipo de distrofia muscular, que es la distrofia de Duchenne. Esta distrofia de Duchenne afecta al hijo varón. La madre porta el gen anómalo y lo transmite a los hijos hombres, a los hijos varones. La mujer no padece la enfermedad. Entonces el niño, la madre tiene un embarazo normal, el niño nace bien y después de un periodo de marcha normal, el niño comienza a caerse, se cae y no se puede levantar y entonces se afecta la cintura pélvica del niño. El niño comienza a alterarse su marcha, comienza a caminar como un pato, mueve la pelvis de un lado a otro y se hipertrofian las pantorrillas. Esta es la distrofia de Duchenne. A este niño hay que darle el corticoide, la prednisona. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que el niño frenar un poco la enfermedad. No la vamos a curar, pero sí vamos a permitir que el niño tenga una deambulación por más tiempo, que no se quede confinado a una silla de ruedas tan tempranamente, ¿no? Porque el niño va a estar plenamente consciente. Entonces, de esta enfermedad de músculos pasamos a la enfermedad de la unión neuromuscular y esta enfermedad es la miastenia gravis. Esta es una enfermedad también autoinmune que igual va a causar debilidad muscular, pero una debilidad muscular que va a ceder con el reposo. Es decir, la persona reposa y recupera en cierto límite, porque cuando la enfermedad avanza tampoco. Se produce por una alteración postsináptica de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular y por la presencia de anticuerpos. ¿Cuál es la clínica? Fatiga muscular que se desencadena por ejercicio, que generalmente es más acentuada en las tardes y en las noches. La persona se puede levantar con mucha energía temprano, pero va debilitándose a lo largo del día. Esta miastenia puede afectar a músculos oculares, y esa es la más común en niños, la miastenia ocular, que causa debilidad de los músculos pequeñitos del movimiento ocular,
y el niño puede tener una tosis, puede tener diplopia. Puede afectar también a otro grupo muscular que es la musculatura vulvar y el paciente tener debilidad para hablar, para masticar, para la deglución. Puede afectar la musculatura facial o la musculatura cervical. Y puede ser también una miastenia que llamamos generalizada, ¿no? La miastenia que afecta a todo el cuerpo. Como les indicaba, el inicio es insidioso o subagudo y puede ser precedido ya sea por un tema infeccioso, por el estrés de una intervención quirúrgica, por ejercicios fuertes, intensos o uso de benzodiazepinas. Con esos factores coincide. Entonces, si estamos frente a la presunción diagnóstica de un paciente con miastenia, hay que igual proponernos exámenes y ahí hay que hacer dosaje de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Tener en cuenta que estos anticuerpos solamente van a elevarse en forma importante, que es un 85% en miastenia generalizada. Lo que quiere decir que en la miastenia ocular no nos sirve mucho, ¿no? Porque solamente suben un 50% y es un examen con el que no contamos en los hospitales, sino tiene que hacerse en forma particular y es un examen bastante costoso. Entonces hay que pensar en la economía del paciente y solicitarlo, sobre todo si estamos frente a una miastenia generalizada, ¿no? ¿Qué otra prueba podemos realizar al paciente con una presunción de miastenia? Es la prueba de hidrofonio o llamada también la prueba de tensilón, donde se inyecta esta sustancia endovenoso, se inyecta al paciente y el paciente recupera la fuerza. O si tiene la tosis palpebral, abre el ojo. Entonces esta también es una prueba que tiene la dificultad de que el frasquito o el inyectable puede ser usado para varias personas, entonces hay que esperar juntar varios pacientes para poder realizarles la prueba. Si no, ya la sustancia se daña, ¿no? En cuanto se abre. Y la otra cosa es la evaluación neurofisiológica o electrofisiológica de la que estamos hablando desde el principio, donde hay que hacer velocidad de conducción que va a estar normal, la fibra muscular también va a estar normal. Sin embargo, lo que va a bajar es el potencial motor. Entonces, en este caso, hay que hacer estimulaciones repetitivas del músculo que estamos evaluando, y el potencial, que puede empezar muy alto, va a empezar a bajar, 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 y ese es el diagnóstico. Con eso corroboramos el diagnóstico de la miastenia, cuando ese potencial por estimulación repetitiva baja. ¿Qué otra prueba hay que hacer al paciente con miastenia? Hay que hacer una tomografía o una resonancia de mediastino anterior. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está asociada en algunos casos a persistencia del timo, restos embrionarios del timo o tumores del timo. Entonces, en estos casos sí se tiene que evaluar esta posibilidad, porque operando al paciente y sacando los restos del timo o un timoma, se va a ir la enfermedad. Tratamiento en la miastenia: hay medicamentos, los anticolinestéricos. Tenemos en nuestro medio la piridostigmina, que a veces escasea, pero la tenemos de 60 miligramos y eso es lo que hay que dar al paciente, y establecer una dosis para cada paciente, porque no hay una dosis estándar, hay que encontrarla para cada persona. La timectomía que les indicaba, y hacer uso de inmunosupresores cuando ya los tratamientos anteriores no han
tomo la cita, ya son las 9. Abanto Martínez Renzo. Presente, doctora. Acho Rojas Pablo. Acho Rojas Pablo. Presente. Presente, Ya. ¿se me escucha? Sí, ya te escuché. Almeida, ay caramba, Almeida. Presente, doctora. Ramírez Pedro. Presente. Ya. Angulo Núñez del Arco, Joaquín. Presente, doctora. Presente. Ya, gracias. Ardieto Claudio Stephanie. Presente, doctora. Gracias. Arias Carguas Nelia. Presente, doctora. Gracias. Arquínigo Lavado Ingrid. Presente, doctora. Gracias. Astocondo Rojas Carolay. Presente, doctora. Gracias. Astor Suárez Joselín. Presente, doctora. Gracias. Avendaño Galván Adriana. Presente, doctora. Gracias. Avendaño Ramírez Analí. Presente, doctora. Ya. Muchas gracias por su atención. Y tenemos la próxima clase el lunes próximo, la otra clase.